Materiales. Instrumentos de laboratorio. Como principal instrumento tenemos el cilindro productor, tradicionalmente usado con un soquete de aproximadamente 2.5 kilogramos y liberado a una altura de 30.5 centímetros. Esta muestra de suelo se compacta en 3 capas separadas a 26 tiempos para molde de 100 milímetros por capa. También hacemos uso de un extractor, el cual es un equipo utilizado para extraer la muestra de suelo del molde cilíndrico. También una espátula, la cual nos ayuda a limpiar los bordes del cilindro productor de los residuos de la muestra de suelo. Una regla biselada para nivelar el borde del cilindro productor y el medidor de muestra. También hacemos uso de un horno, cápsulas y una balanza para medir la masa de cada una de las cápsulas. También hacemos uso de los tamices, papel filtro para ponerlo en el cilindro productor y una probeta con agua destilada. Muy bien, una vez ya dentro del laboratorio Aletec, procedemos a colocar el papel filtro dentro del cilindro productor. Ahora lo movemos para el suelo y nos dirigimos a la vista de contenedores. Y ahora, con el medidor de muestra, procedemos a llenar el cilindro 2 veces. Ahora nos dirigimos a la vista general, trasladamos el soquete al cilindro y realizamos las 26 compactaciones exigidas por norma. Cabe resaltar que este procedimiento lo realizaremos 3 veces hasta alcanzar el contenido de muestra de suelo necesaria para realizar este ensayo. Una vez terminado este proceso, llevamos el cilindro a la mesa para luego ponerlo en el contenedor donde está nuestra muestra de suelo. Regresamos a la vista de contenedor y con nuestra espátula descalificamos los bordes del cilindro. Después de esto vamos a retirar el collar del cilindro productor y con la regla vamos a quitar el exceso de muestra que tiene nuestro cilindro. Ahora bien, nos dirigimos a la balanza, la encendemos, regresamos a la vista de contenedores y procedemos a mover o a trasladar nuestro cilindro a la balanza para así obtener el peso de nuestro cilindro con la muestra. Abrimos nuestro bloc de notas y para el espécimen 1 o la cápsula 1 obtendremos que el peso del cilindro más la muestra será de 1168.9 gramos. Cerramos el bloc de notas, retiramos el cilindro de la balanza y ahora sí, en la vista general nos dirigimos al extractor, retiramos la capa, regresamos nuevamente a la vista de contenedor para poder mover el cilindro al extractor, regresamos la tapa al lugar original y ahora sí, para poder retirar el suelo compactado vamos a hacer uso de una gata hidráulica que a través de la palanca con una fuerza vertical hacia abajo vamos a poder realizar. Una vez retirada completamente, regresamos a la vista de contenedores y procedemos a fracturar nuestro suelo compactado. Muy bien, una vez hecho este procedimiento nos dirigimos a la vista general, tomamos la cápsula 1 y la llevamos a la balanza para tomar la medida de la masa que ésta posee.
Observamos que es de 15.1 gramos y la anotamos en nuestro bloc de notas. Retiramos la cápsula a la mesa y ahora sí llenamos la cápsula de la muestra previamente compactada. Tapamos herméticamente la cápsula y lo movemos a la balanza, donde observaremos un valor de 75.1 gramos. Ahora, para el peso húmedo lo único que tenemos que hacer es restar la masa total menos el peso de la cápsula y nos da un valor de 60 gramos. Retiramos la cápsula, nos vamos a la vista general, abrimos la estufa o el horno y procedemos a moverlo y esperar las 24 horas exigidas por la norma. Muy bien, ahora vamos a retirar la tapa del extractor. Regresamos el cilindro al contenedor con nuestra muestra de suelo. Tapamos nuevamente el extractor y nos dirigimos a la vista de contenedores, donde vamos a regresar el collarín o el collar al cilindro productor. Una vez terminado este proceso, regresamos nuevamente el cilindro a la mesa. Ahora sí, procedemos a agregar más material o más muestra de suelo. Muy bien, una vez hecho esto, ahora le vamos a agregar agua destilada a nuestro cuerpo de prueba. Finalmente hacemos este procedimiento para los 5 especímenes o las 5 cápsulas y lo registramos en el bloc de notas para luego realizar el proceso de análisis de los resultados. Evaluación de los resultados. Tabla de datos. Después de haber realizado el ensayo tenemos la siguiente tabla, la cual nos dice que para la cápsula 1 el peso de agua añadida es 0, para la siguiente 120, para la tercera 240, para la cuarta 360 y para la quinta 480. Asimismo, el volumen del cilindro en centímetros cúbicos para la primera es 2086 y para el resto la misma cantidad. Asimismo, tenemos que el peso del molde para las 5 cápsulas es de 5.310 gramos. Ahora, en el ensayo determinamos que el peso del suelo húmedo compactado más el molde para el primer caso es de 9.168.9 gramos y así hacemos para las siguientes 5 cápsulas. Ahora, el peso de la cápsula en gramos para las 5 viene a ser de 15.1 gramos. Además, el peso del suelo húmedo más la cápsula para el primer caso es de 75.1 gramos, para el segundo 77.1 gramos y así sucesivamente. El suelo húmedo compactado en gramos para la primera cápsula es 60, para la segunda 62 y así sucesivamente. Además, el suelo seco más la cápsula, después de haber realizado todo el ensayo, nos da 66 gramos, para el siguiente 67.1 gramos y así sucesivamente. Ahora calculamos el peso del suelo seco, el cual viene a ser el peso del suelo seco más el peso de la cápsula menos el peso de la cápsula. Esto nos da un valor de 50.9 gramos. Hacemos lo mismo para las siguientes cápsulas y ahora determinamos el peso del agua, el cual viene a ser el peso del suelo húmedo compactado menos el peso del suelo seco compactado, dándonos un valor de 9.1 gramos. Hacemos lo mismo para cada una de las cápsulas. Ahora, el contenido de humedad lo determinamos mediante la fórmula del peso del agua entre el peso del suelo húmedo compactado, todo multiplicado por 100. Esto, después de resolver, nos da un valor de 15.2 gramos. Hacemos lo mismo para las siguientes 4 cápsulas y finalmente hallamos la masa específica aparente seca en gramos por centímetro cúbico, el cual se usa la fórmula de masa húmeda por 100 sobre el volumen, todo esto multiplicado por 100 más el contenido de humedad que lo determinamos anteriormente. Esto nos da un valor de 0.0250 gramos por centímetro cúbico. Hacemos lo mismo para cada una de las 5 cápsulas.
Muy bien, ahora graficamos la curva de compresión. Para ello, en el eje de las abscisas vamos a ubicar todos los valores de los contenidos de humedad hallados en la tabla anterior. Y para las ordenadas vamos a ubicar la más específica aparente seca. Muy bien, nos da una parábola como la que estamos observando, donde la curva de compactación tenemos a esta parte izquierda el rango seco y a la parte derecha el rango húmedo. Y en este punto tendremos la masa específica aparente seca máxima y el contenido de humedad máximo u óptimo. Gracias.